Buenos días, profe. Selvin, buenos días. Vamos a ver si se conectan los demás. Bueno, creo que nos van a conectar. Vamos a estar trabajando el día de hoy tecnología. Como le había comentado el día de ayer, aquí empieza, así que lo divertido de la electricidad. Ya sabemos cómo es que funciona la electricidad. Ahora vamos a aprender a calcular sus magnitudes. Así que listo. Vamos a ver lo que es. Ahí sí que va a empezar a conocer lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm. Para ello necesitamos lo que son los conceptos de voltaje, corriente y resistencia. Se recuerda que ya empezamos a ver eso. Ahorita lo vamos a ver a más a profundidad. Entonces, la resistencia eléctrica es la oposición, ¿verdad? Al flujo de corriente. Como vimos en el ejemplo gráfico, ¿verdad? Cuando tenemos, digamos, la llave de un grifo de agua, cuando la cerramos, pues es más grande la oposición, pues es así, y menos la corriente. Entonces, experimentalmente ya se conectó Eric. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, solo para que Eric esté enterado. Eric, la Semana Santa va a ser del lunes 29 al domingo 4. La boleta de calificaciones va a ser entregado el jueves 25. Así que el jueves 25 ya van a tener la primera, em, ¿cómo se llama así? Ahí sí que su primer informe de, de calificaciones, ¿verdad? Eso les quería decir para empezar. Y bueno, siguiendo. Eric, vamos a estar conociendo lo que es la ley de Ohm. Ahí sí que ahorita empezamos a lo divertido de la electricidad, pues es así. Eh, no se vayan ahí sí que a fatigar, pues es así. Porque ahí sí que la electricidad son cálculos, 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 cálculos. Y lo que hoy vamos a empezar a conocer es ahí sí que
el ABC de toda la electricidad, ¿verdad? Aunque ustedes ya estén viendo electricidad avanzada, siempre van a estar trabajando con esto. Y ahí se van a dar cuenta de por qué. Entonces vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Para la ley de Ohm necesitamos lo que son las dimensionales o los componentes básicos, ¿verdad? Que es resistencia, corriente y voltaje. A ver, ¿qué es corriente? Pregunto. ¿Qué es corriente? ¿Se recuerdan qué es corriente? ¿O qué es voltaje? ¿Se recuerdan? Vamos a empezar con la resistencia entonces. Experimentalmente se comprueba que si tenemos los extremos de un conductor, que tenemos los extremos del conductor, figura 17, sí, es este. Se aplican distintas diferencias de potencia, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. El conductor consume distintas cantidades de electricidad, corriente 1, corriente 2, corriente 3, de tal forma que la relación entre voltaje e intensidad siempre es una cantidad constante que se llama resistencia eléctrica del conductor. Los cables siempre tienen resistencia. ¿Se recuerdan en la primera o segunda clase, algo así era? Cuando estábamos viendo ahí sí que digamos el transporte y distribución de la electricidad, que se eleva que los voltajes son elevados por dos razones. Número uno, para reducir la corriente y reducir gastos. ¿Por qué? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta de cuándo es cuando ya varía la corriente. Entonces, la ley de Ohm, según la resistencia, va a estar expresada por esa fórmula, vean. La resistencia va a ser igual al voltaje dividido la corriente. Y significa intensidad. Intensidad significa corriente. Entonces, recibe el nombre de ley de Ohm. Para voltaje, representa la tensión en voltios, corriente, la intensidad en amperios y R, la resistencia, que se representa por la letra griega omega mayúscula, que es esta, ¿vean? Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, no me recuerdo cuándo lo estuvimos viendo. Ah, no, fue con fin de semana, perdón. Sí, de estas maneras que vamos a estar representando. Entonces, si en el examen les digo, ¿en qué dimensional se mide la corriente? Ustedes debían responder lo que es, vamos a ver, amperios. ¿En qué se representa la resistencia? En ohmios y con ese símbolo. Así. Vale. La ley de Ohm dice, la relación que existe entre el voltaje que se aplica a un conductor y la intensidad de corriente que éste consume es la cantidad constante que se llama resistencia que se opone al paso de la corriente. Esto es lo que ustedes deben tener, ahí sí que claro. La resistencia impide o, por decirlo así, obstruye el paso de la corriente. Por ejemplo, ahí sí que digamos es que, pues es así un ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy escalando una montaña, voy ahí sí que a tardarme más a que ir caminando sin línea recta. ¿Por qué? Porque la inclinación de la montaña hace que, ahí sí que mis pasos sean más lentos, ¿verdad? Eso es lo que vamos ahí sí que tener poquito, digamos, la idea de, de la ley de Ohm, que la resistencia impide a la corriente. Eso es lo que ustedes deben tener muy claro. ¿Por qué? Porque si no hubiera resistencia, vamos a tener lo que son cortocircuitos. Permítame un momento. Vamos a tener lo que es un cortocircuito. Entonces, que la resistencia se representa en ohmios para hacer un honor al físico matemático Jorge
o bueno, lo voy a decir así como se pronunciaría, George Simons Ohm, describió de esta ley básica de la electricidad. Se emplea un múltiplo y un submúltiplo en esa unidad. Mega ohm, ya sabemos los prefijos y sufijos, ¿verdad? Que equivale a 1.000.000 de ohmios y se expresa para medir resistencia del aislamiento de los conductores. El microohm, que vale 1.000.000ésima de ohmios, que se utiliza para medir la longitud de los conductores de grandes secciones. Las secciones de los conductores lo vamos a estar, permítame un momento. Perdón por eso. Todo esto lo vamos a estar conociendo cuando estemos viendo lo que son caídas de tensiones y todo lo demás. Otra fórmula de expresar la ley de Ohm dice que se puede expresar de otra manera. Puede ser así. Voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. No es más que el resultado de cambiar los términos de la ley de Ohm. Ahí sí que prácticamente hay que cambiarlo, ¿verdad? Y esa expresa que se puede llamar caída de tensión, ya que la corriente que pasa por un conductor multiplicada por la resistencia del conductor va a dar el voltaje igual al que se pierde en el conductor, de tal manera que la diferencia de potencial entre el principio de línea U y V al final de ella debido sin duda a la pérdida a vida del conductor. Así vean. Ahorita pues tal vez no van a estar ahí sí que entendiendo al 100% todo eso. También se puede cambiar los términos de la ley de Ohm, que puede expresarse en la intensidad. Intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. Fórmula que se aplica para calcular a priori el consumo que para tener en amperios una resistencia de valor conocido, conectada a una tensión de trabajo determinada. Memorizar las tres fórmulas es de mucha importancia. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Eric? ¿Cómo así, profe? Que no le entendí. Aquí nos dieron tres fórmulas, ¿verdad? Una fórmula para intensidad, una fórmula para voltaje y una fórmula para resistencia. Aquí nos dice, Ajá. memorizar las tres fórmulas es de mucha importancia. ¿Usted cree que es cierto o no es cierto? Ah, sí. ¿Sí? Memorizarlas así tal cual es. Ajá, no, no, tal vez no como está, pues, como que solo recordarse y analizarlo bien, porque así es como vamos a ir aprendiendo más. Sí. Ahí sí que yo les digo esto, ¿verdad? Memorizar fórmulas no es correcto. No es correcto. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a la universidad y todo lo que ustedes ahí sí que les enseñaban, digamos, por ejemplo, digamos en, en física. Por ejemplo, la fórmula para velocidad es esta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya en la universidad ya no se utilizan fórmulas, sino que ya uno ahí sí que debe entender cómo es que funciona la velocidad. Entonces, yo les digo que no deben memorizar fórmulas. Lo que sí es esto, vean. Bueno, vamos a terminar este documento y les voy a explicar cómo es que yo enseño la ley de Ohm. Puesto que hacer el uso de ellas es lo habitual en la persona que dedique como profesión a la aplicación de la electricidad, pero memorizar las tres fórmulas es muy difícil. Lo mejor es recordar una y cuando sea necesario deducir las otras dos. Para hacer más fácil de entender en la memoria es voltaje es igual a la resistencia por intensidad. Con estas tres letras se puede formar la frase viva la reina Isabel. O sea, ya queda decisión de ustedes o no. También habrá quien prefiera recordar la forma gráfica
por ejemplo, un triángulo equilátero con la letra V, R e I. La parte superior es donde va la letra V, que siempre va arriba, y cuando se trate de dividir la fórmula, siempre, bueno, aquí ni se mira, ¿verdad? No se mira mucho. La V va a ir arriba, la intensidad va a ir abajo y la resistencia va a ir abajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo quiero medir el voltaje, va a ser igual a la multiplicación de esos dos. Si yo quiero medir la intensidad, va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. Si yo quiero medir la resistencia, va a ser igual al voltaje dividido la intensidad. Ahora les voy a explicar cómo es que yo prefiero, ahí sí que recordar. Así vean. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencia, la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Aquí yo les estoy hablando así que un poquito más avanzado y es porque quiero que ustedes entiendan la fórmula. Así que permítame, voy a conectar el teléfono para conectar para el pizarrón. Permítame, te voy a contar. Entonces, vean, nos dice la ley de Ohm que la corriente que circula por el conductor va a ser directamente a la diferencia de potencial, va a ser directamente e inversamente a su resistencia. Eso es lo que yo necesito que ustedes hasta cierto punto pues sí memorizan. ¿Por qué? Porque vean, vamos a hacer digamos un ejemplo. Yo voy a tener mi fuente. Mi fuente de 120 voltios. Tengo mis cables. Y tengo un resistor. Tengo un resistor. No es lo mismo decir un resistor a una resistencia. El resistor pues puede ser cualquier cosa. Puede ser, digamos, una lámpara o algo así. No por fuerza, debe ser una
una resistencia como la que miramos es electrónica, no. Entonces tengo una resistencia y vale. ¿Se recuerdan cómo es que nosotros nombramos a los cables en corriente alterna? Como profe. A los cables, ¿cómo los nombramos en corriente alterna? ¿Se recuerdan? Línea y neutro. ¿Ya se recordaron? ¿No? No. Es así como nosotros lo nombramos. Ahorita vamos a hacer, entonces, solo voy a hacer dos ejercicios y les voy a explicar de por qué los llamamos línea y neutro. Vale. Ahora, vamos a ver. Sí, sí, vamos. Vale. Entonces, a este resistor yo le voy a dar un valor, digamos, de 4 ohmios. Esa es su resistencia. Vale. Entonces, ¿qué nos dice? La corriente va a ser igual a directamente el voltaje e inversamente al valor de la resistencia, 4 ohmios. ¿Me pueden seguir con la calculadora, por favor? Bueno, 120 dividido 4, pues va a ser 30. Va a ser 30 amperios. 30 amperios. Entonces, en este caso, está circulando 30 amperios. Vamos a profundizar que son amperios y los demás. Vale. Ahora, vean. Voy a tener la misma fuente y van a ver que me va a variar si yo cambio el valor de la resistencia. Tengo 120 voltios, tengo mi resistor, tengo mi línea y tengo mi neutro. Vale. Entonces, yo voy a decir que va a hacer que este resistor tenga una resistencia más de alta. Le voy a colocar de unos de 20 ohmios. Vale. ¿Qué va a hacer entonces aquí? La intensidad o la corriente va a ser igual a directamente el voltaje, 120 voltios, dividido el valor de la resistencia, que son 20 ohmios. ¿Cuánto les da ahí? ¿Qué valor les da? Seis. 6. 6 amperios. Entonces se dieron cuenta que al incrementar el valor de la resistencia, reduce la corriente. Al reducir el valor de la resistencia, aumenta la corriente. Por eso dice que es inversamente. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si el otro disminuye, el otro aumenta. Por eso se dice que es inversamente. ¿Qué pasa con el voltaje? Vamos a ver qué pasa con el voltaje ahora. Voy a hacerlo por aquí. Bien. Voy a tener este mismo, pero lo que voy a hacer es que le voy a aumentar el voltaje. Le voy a aumentar el voltaje. Tengo el mismo valor de la resistencia, 20 ohms. Y ahora aquí le voy a poner, digamos, unos 500 voltios. 500 voltios. Vale. Entonces, ¿qué me dice? Que la corriente, va a ser inversamente al voltaje, 500 voltios dividido 20 ohmios. ¿Cuánto les da? $25. ¿Cuánto? 25.
25, profe. 25. 25 amperios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. En este caso, si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Así de sencillo. Así de sencillo. Sabiendo eso, perdón, ¿qué estoy diciendo? Sí, va, entonces, ahora les voy a mostrar de por qué nosotros llamamos línea y llamamos neutro. Todavía tenemos tiempo, sí, todavía tenemos tiempo. Permítanme. Voy a conectarme a la computadora nuevamente. Permítanme un momento. Vean, vamos a hacer aquí va a tener lo que es corriente directa. Y por otro lado, voy a tener lo que es corriente alterna. Luego voy a tener, no sé, alguna lámpara. Alguna lámpara. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Conectar mis cables. Literalmente, cables. Conecto mi cable. Conecto mi otro cable. Quiero que ustedes vean ahorita el comportamiento que va a tomar. Voy a hacer una anotación, oye, permítanme. Esto es corriente directa y esto es corriente alterna. Va, vean qué es lo que va a pasar. Miren. Vean qué es lo que está pasando. Si se dan cuenta, en la corriente directa, es que la corriente fluye en un solo sentido. En un solo sentido es que va fluyendo la corriente. No sé si se alcanza a ver bien, creo que sí se alcanza a ver un poco la animación, ¿verdad? Sí, De la profe, se corriente. mira bien. Sí. Mientras que vean, en la corriente, la corriente alterna lo va a hacer un poquito más despacio el movimiento. Vamos a ver. Hertz. Vamos a ver si aquí es muy lento. No, bueno, casi no lo puedo variar. Pero si se dan cuenta, al momento de que yo esté trabajando con la corriente directa, esa corriente, yo sí tengo polos. Es que sí tengo polos. Si se dan cuenta, incluso aquí, vean, tengo lo que es un signo, un más. Ahí tengo un más. Pero aquí, bueno, aquí también tengo un más, pero ahí no debería tener un más. Ahí lo que yo debería tener es línea y un neutro. Aquí tengo un más y aquí tengo un menos. Así. Entonces, eso es lo que da dice que la función, por decirlo así, de la diferencia entre las dos tipos de, vamos a hacer
Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Sí, o sea, si se dan cuenta, la corriente alterna va y viene, va y viene, va y viene, así. Mientras que la corriente directa, ahí sí que es directa, ¿verdad? A esto es lo que yo me refería en las primeras clases, ¿verdad? De que lo que nosotros necesitamos para hacer electricidad, en este caso corriente alterna, que es la que nosotros utilizamos, se necesita imanes. Para la corriente directa, pues ahí sí que hay muchos métodos, ¿verdad? Si digamos las baterías que nos da el voltaje, ¿verdad? Si se dan cuenta, no varía, mientras que la corriente alterna, sí. ¿Por qué? Va y viene, va y viene, va y viene, así sucesivamente. Entonces, no sé si ahora les quedó más claro de por qué ahora se le conoce ahora como línea y como neutro. No sé si les quedó más claro ahora. Sí, profe. ¿Sí? Eh, Vale. A este sí se le puede llamar positivo y negativo. En corriente directa sí puedo decir positivo y negativo. Aquí no. Aquí voy a llamar línea y voy a llamar neutro. Vean, bueno, eso no lo sabía, miren. Profe, no me escucháis. Eric, ¿usted sí me escucha? yo sí, profe, yo sí lo escucho. Creo que ese alguien tiene problemas de audio. Creo que tiene problemas. De plano que tiene problemas de audio, profe. Sí, porque me mandó ahorita que no me escucha. Vamos a ver, tal vez no tiene. No sé. Pero bueno, aquí, si se dan cuenta, en esa flechita que me aparece en el mouse, cambia, 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 cambia. Dice que sí. O sea, ¿ya me escuchó, Eric? Sí, profe, sí, ahora sí. Ah, va. Entonces, como yo les decía, ¿verdad? Vamos vean ahorita mi mouse, vean ahorita mi mouse. Aparece una flechita negra. ¿Ven? Aparece una flechita negra. Espérate. Ahí está, ¿ven? Mire, vean que esa flechita va, ahí sí que cambiando de lugar, porque la corriente alterna va y viene, va y viene, va y viene, así sucesivamente, así se mantiene la corriente alterna. Pero vean qué pasa con la corriente directa, no cambia. ¿Ven? La flechita no cambia, va en una sola dirección, en una sola dirección. Mientras que la corriente alterna, vean, cambia, cambia, cambia y cambia. Así va cambiando. Cambia de lugar. No sé si ahora les quedó más claro lo que es la diferencia entre corriente directa y alterna. Ahora sí, profe. ¿Sí? Vale. Profe, y la clase se iba a quedar grabada. Sí, sí, queda grabada siempre. ¿No? ¿Desde qué punto no me escuchó? Cuando dijo algo así como quedó claro que es corriente y eso, y lo dejé de escuchar. Bueno, entonces no perdió mucho. Después dice que no dije nada. O sea, digamos, lo único que dije fue lo mismo que dije ahorita, ¿verdad? De que vieran la flechita. La flechita que va cambiando de lugar. O sea, digamos, hacia dónde va apuntando la flechita.
Entonces no se perdió mucho, pero sí, la clase siempre queda grabada. Igual, tal vez si pueden hablar con Jefferson, ¿verdad? Para ver si, qué ha pasado, ¿verdad? Que no, ya no se ha conectado. Y vamos a ver. Eso ya, bueno, Eric no estuvo ayer. Entonces, van a hacer el favor de, digamos, de crear un grupo y agregarme, por favor, para que sí yo les dé la información. Bueno, también, profe. Profe, ayer no pude entrar. Sí, vaya, no se preocupe, Eric. Lo que pasa es que vamos a estar ya la otra semana haciendo circuitos. Entonces, Ah, ya. por favor, hacen un grupo y me agregan para yo darles el material que se va a necesitar. Por favor. Ah, pues, Ujú. muy bien, Entonces, profe. eso sería todo por el día de hoy. Pasen feliz tarde, vayan a almorzar y nos miramos la próxima semana. Sí, ¿verdad? Sí, la próxima semana. Gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces Gracias, crean el profe. grupo, por favor. ¿Ya copiaron el número? Ya, profe. ¿Ya? Va. Ya ahí Selvin no va a hacer, dice. Va. Entonces, así quedamos. Nos vemos la próxima semana.